me gusta leer y estudiar sobre las cuestiones de la política de identidad de género, pero también entiendo la cuestión de la clase social, género y otras, ¿no? O sea, la política de identidad y demás. A mí me sirve en cuanto a, no sé, o sea, para encontrar tal vez personas que compartan ciertas afinidades, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que llegué el primer día y dije, fuera romántica, pero me gusta politizarlo, o sea, porque obvio que no se queda ahí, ¿no? Pero me sirve, por ejemplo, para encontrar otras personas que igual están en eso mismo. Yo sé que puedo encontrar a mucha gente y mi lucha, por ejemplo, no va desde la política de identidad tal cual, pero me gusta entenderla, porque para mí no le quita, de cierta manera, que entendamos pues, la complejidad, de cierta manera, a lo mejor a veces sí de ser persona, ¿no? Estas personas sí creen que sí son diferentes de alguna manera, que sí tuvieron como algo distinto, y yo sé que pues obvio que no hay que dejar el pensamiento crítico de lado, pero también no me gusta como tampoco, o sea, 100% invalidar como su trinchera, ¿no? Pues es ahí donde están, es desde ahí donde les gusta moverse, desde ahí es desde donde creen que son más efectivas. Y yo no, o sea, yo la verdad, o sea, soy mujer y lesbiana política y esta es mi trinchera, ¿no? Pero sí entiendo, yo por ejemplo, o sea, sí sé de todos los términos, yo soy a género, ¿no? Yo soy babá, y desde la identidad allí, o sea, lo entiendo, ¿no? Pero sí, obvio, yo entiendo también que para la lucha, y sobre todo en este contexto, pues se queda muy corto, ¿no? Y en eso concuerdo. Pero sí, a veces como que sí quisiera tal vez que hubiera mayor diálogo entre estas cosas y que no como que se cerraran tanto como la una a la otra. O no sé, o cómo se podrían reforzar para si no, creo que una vez dije algo así como, o sea, yo entiendo que es una camisa de fuerza, ¿no? Y yo entiendo que a lo mejor estas identidades simplemente la están aflojando un poco, pero tienes que aflojarla para salirte, o sea, no sé, o sea, se me hace que como va por allí, y cuál sería el camino entonces a la liberación, si nos saltamos todo esto, entonces, pero tampoco es automático, pero entonces, o sea, sí, yo sí me vuelvo y me hago bolas, o sea, yo la verdad sí no, trato de entender como ambas. Digo, es que es complicado porque un poco en el entendido de que estamos cada vez más ultra individualizadas, ¿no? Partir de las categorías identitarias para articular cierto pensamiento colectivo, yo creo que es problemático. Yo creo que nos sirve más a veces pensar en el qué queremos y cómo lo queremos, que no desde el... Por eso decía antes, el partir de sí se ha tornado últimamente un poco un arma de doble filo, ¿no? En el sentido de que el partir de sí lo que hace muchas veces es pugnar por la reificación de una identidad más que potenciar una articulación colectiva de ciertas cosas. Y estoy de acuerdo contigo, o sea, yo he escuchado, por ejemplo, a mí no me interesa mi fuga personal, ¿no? O sea, a mí me interesa como la liberación colectiva, siento que esta trinchera me sirve más para eso, y porque sí es una guerra, o sea, yo no voy a dejar de utilizar ese lenguaje porque no es una guerra que declaramos nosotras, pero está, ¿no? Entonces, pero más bien entonces, ¿cómo hago eso y sin invalidar los procesos como de otras personas? O sea, más bien es lo que yo quiero como hacer, ¿no? Y tener ese diálogo y esa apertura, y no realmente decir, ustedes están mal, eso no funciona, sino más bien, pues, adelante con eso. Bueno, a mí de lo que planteaste ahorita, personalmente, que es la razón por la que estoy aquí, además de la parte política, es esta parte como de que sí hemos ganado libertad, pero qué tanto profundidad en los vínculos. Como que esta inmediatez, esta posibilidad de estar con una persona y con otra, a mí lo que me cuesta y lo que me cuestiona es esta parte, ¿no? El compromiso, el cuidado de los afectos y la profundidad del vínculo. O sea, cómo solucionar la libertad, pero también con este trabajo personal. Eso a mí me complicó muchísimo en mis relaciones personales. ¿A qué te refieres cuando dices profundidad? Involucración, apertura a estar vulnerable con el otro, a ver al otro, a dejarte ver, todo eso.
Sí, porque es un poco una tensión que pone... Es que además creo que un poco lo que decía de las identidades como que apunta mucho a lo que para mí es una tensión en términos de hasta qué punto podemos emanciparnos subjetivamente, ¿no? Si no hay una intención de emancipación colectiva, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto una identidad que construye mi diferencia sobre la base del resto en torno a una experiencia amorosa, sexual, lo que queramos como un poco ver, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto subjetivamente una puede emanciparse, ¿no? Como decía antes, ¿no? Para romper un poco esta tradición liberal en la concepción de la libertad, ¿no? Tu libertad no empieza cuando termina la del otro, ¿no? Sino que o empiezan juntas nuestras libertades para emanciparnos, o aquí no hay subjetividad que pueda desprenderse un poco de las sujeciones un poco estructurales al final a las que estamos sometidas, ¿no? Entonces yo creo que aparte de la reflexión individual y en esa intención de no hacer proliferar identidades sino identificaciones podría ser, ¿no? Una forma igual de romper con esa... Que no digo que la identidad no nos sirve, ¿eh? Y nos sirve muchas veces estratégicamente para crear un paraguas para ciertos objetivos, ¿no? En ciertas luchas. No estoy desechando de un plumazo la identidad, ¿eh? No me malentiendan, pero sí creo que tendríamos que empezar a pensar como un poco, no solo pensarnos desde las identidades que han sido las formas de articulación política de las luchas, no sé, desde lo LGBT a no sé, de muchas cosas en los últimos años, ¿no? Creo que ahora más bien son un obstáculo y como, no sé, cómo empezar a repensar en otras identificaciones que puedan generar paraguas más amplios para la articulación. Puentes, ¿no? Entre todo lo que me conforma y lo que ya encontré que soy, que era importante, pero entonces ahora cómo lo comunico con el otro y cómo además puedo establecer vínculos que respeten esa otra diferencia. Bueno, a mí me parece que esta parte donde hablas de los vínculos, y bueno, aquí lo propone, ¿cómo lo propone? Pone en esta necesidad siempre de establecer una dependencia de un otro, no, siempre establecer en este discurso que la mujer se vincula con el otro, la mujer no puede ser independiente, autónoma, tiene que usar esa cosa del vínculo. Entonces, a mí me parece que esta palabra que acabas de usar, que son identificaciones, salva pues esa propuesta patriarcal del vínculo y pone pues las consideraciones de las mutuas independencias y los mutuos reconocimientos en un lugar más político, menos esclavizante, de tenernos que relacionarnos con solidaridad y esas cosas que finalmente están plasmadas en un discurso político patriarcal, demandante de una subordinación, demandante de una dependencia de una con la otra, sin que una pueda ser libre por el solo hecho de ser. Entonces me parece que esta palabra es maravillosa, identificaciones, donde yo puedo establecer mi libertad y poder renegociar mis espacios de actuación en base a identificarme con la otra y decir en estas identificaciones que los espacios de actuación son estos, coincidimos en estos, pero en estos no, pero eso no crea ningún problema, porque no necesariamente nos tenemos que vincular, ¿no? O sea, en esa dependencia que nos ha creado el patriarcado, de depender de lo que digan los demás, de que vayas en una moralidad junto a la otra, ¿no? Y sí, me encanta esta última parte donde tú hablas de nuestras identificaciones, nuestra capacidad de ver a la otra, pues, o sea, porque eso implica una identificación, no la identidad de verme a mí y construirme a mí nada más, ¿no? Sino las identificaciones implican, veo a la otra en su autonomía, en su libertad, en su autogestión. Entonces me pareció maravilloso y yo siempre estuve muy
voy a intentar mandar al diablo la palabra vínculo, pero como ves, tengo terapia familiar sistémica, entonces no puedo mandarlo. ¿no? Pues hay que reestructurar la terapia familiar sistémica para podernos hacer eso. ¿No? Pues gracias. Mi pregunta es la siguiente. En toda esta bibliografía que has estudiado, todos estos autores, ¿alguno tiene algún enfoque relacionado con que si lo personal es político, entonces políticamente tenemos que unirnos? Es decir, no puede haber una política individual, no puede haber. Si lo personal es político, tengo que establecer esos vínculos, esas relaciones, a través de un diseño político. Es decir, objetivos, qué objetivos perseguimos, qué métodos, qué tácticas, qué estrategias, qué tiempos, qué formas organizativas. Es decir, cuando dejamos que lo personal sea político, o decimos, y estamos convencidas de eso, tenemos que dar el brinco. Y si no lo hemos dado, ¿quién de esas autoras ha mencionado algo al respecto? O no existe absolutamente nada donde mencione que hay que dar ese brinco de que lo personal es político y lo político es colectivo, ¿sí? No hay de otra, no hay otra forma, ¿no? Y eso implica, dentro de las diferencias subjetivas, encontrar ese otro vínculo político y colectivo. No hay de otra. ¿Alguna autora ha mencionado esto? Sí, claro, todas las feministas, digamos, un poco su premisa de partida en su producción, tanto del accionar político como de pensamiento, es un poco partir de ese personales político. O sea, son las feministas que colocan esta premisa en el seno del accionar político, ¿no? Es decir, lo personal es político justamente para romper esa dicotomía de lo que se entendía como público y privado, lo privado concerniente ¿no? a la vida íntima de quien sea, pero en todo caso sin interés alguno, y lo público como esa arena de la que sí debía ocuparse, pues bien la política, la filosofía o etc., ¿no? Obviamente de los señores sociólogos y filósofos que he mencionado, ninguno tiene ningún interés ni compromiso para con la emancipación de las mujeres, ¿no? Ellos hacen diagnósticos o análisis de lo social, pero no hay ningún compromiso, digamos, político. Pero de las feministas, por supuesto, todas parten del pensar eso, Nada más pensado, no se ha implementado ese mecanismo, ¿no? Sí, digo, es que para no hacer una brocha gorda y decirte el feminismo, porque creo que no es así, ¿no? Pero hay muchas feministas desde hace muchas décadas dedicadas en accionar políticamente para construir otros tipos de afectos y de nociones de colectividad, no sé, los grupos de conciencia, ¿no? Por ejemplo, partían de ahí, ¿no? Y eran grupos colectivos de mujeres que se organizaban para, pues, desde el autoconocimiento en términos de la sexualidad, etc., ¿no? Y se terminaban en grupos de acción. Que terminaban en grupos de acción, sí. Y te diré, no sé, en los años 70, por ejemplo, lesbianas, feministas, etc., tenían un compromiso con la experimentación política de otras formas de vinculación, de otras formas de amor, brutal, que si estuvieran la mayoría vivas nos mataban por lo que hemos hecho después, pero en los 70 sí había, no sé, desde la Monique Wittig que decía las lesbianas no somos mujeres, no, si ahora levantara la cabeza diría, perdón, lesbianas, pero pues ¿qué están haciendo? Esta película de Ella es hermosa cuando está enojada, ¿no? Que da cuenta justamente de todas estas experiencias de organización de grupos de mujeres que a partir de lo personal, colectivo, social, hacían acciones políticas, ¿no? O producciones como Nuestros cuerpos, nuestras vidas, de investigar lo que la ciencia patriarcal no ha investigado respecto a las mujeres, por ejemplo. Si alguien moderar o algo, pero habían varios turnos ahí primero y después tú, porque habías levantado aquí la mano, ¿no? ¿Ustedes dos? Solo apuntada
pensaba, hago selección un poco libre, el asunto del giro afectivo, que creo que hay una cosa que me parece muy interesante del giro afectivo, en contraposición con llamar emociones, que tiene que ver con algo que dice Cristina Rivera Garza, que es lo inapropiable. Es decir, lo afectivo a mí me parece justamente inapropiable en el sentido de lo que acaban de decir. Se necesitan 2, 3, 4 partes, es decir, siempre una parte más, ¿no? Es decir, nunca es uno. Y se necesita lo afectivo viene de poder ser afectado. Algo afecta y puedo ser afectado. Ese poder ser afectado, por un lado, implica una relación de poder. Es decir, siempre hay una relación de poder a la que uno accede y que uno se deja ser afectado y otro quiere afectar, ¿no? Ahí hay mucho de desapropiación en la medida en la que eso tampoco puede ser puesto en escena. Es decir, en la medida en la que eso tampoco puede ser algo que se pueda repetir todo el tiempo. Uno tiene que hacer la escena cada vez. O sea, el afecto es algo irrepetible también en ese sentido y por eso es inapropiable, ¿no? Por eso es también tan difícil de poner en cierto tipo de identidades. A Foucault al final le molestaba mucho que lo pusieran en una casilla justo por eso, porque él decía, si tú me pones en una casilla, yo pierdo el potencial político, ¿no? Esa inapropiabilidad, esa manera de no dejarse apropiar, yo creo que es sumamente importante en la medida en la que, como acabas de decir, muchas veces nos imaginamos una serie de posibilidades, pero no nos damos cuenta de que del otro lado está la posibilidad infinita del capitalismo de volverlo todo no solamente una mercancía, sino de meterlo en el juego de la mercancía. Yo creo que también el giro afectivo funcionaría si lo termináramos un poquito más para prevernos de ese problemilla que ha quedado muy atrás a veces. Un poco, sí. Hay dos cosas que me hacen ruido. Es que no sé si son preguntas o comentarios. Primero, esto que dices de la identidad lo relaciono mucho con el texto, el de Luz María Esteban. Cuando dice que esto creo que de la identidad, pero yo veo como cómo te identificas en tus formas de amar. Y esto lo relaciono con el texto porque digo, cuando hay una parte en la que dice, no me sé las palabras exactas, pero dice así como de, el hombre cuando ama deja de ser hombre, ¿no? Ama no sé qué. Entonces, yo ahí lo veo y es como de, y dice esto, ¿no? De que las mujeres siempre pues dan todo y que el sacrificio y sus formas de amar son diferentes, pero luego es como, o sea, tú como persona, si te identificas con el estereotipo de amar como hombre o con el estereotipo de amar como mujer, ¿no? Como tendría que amar una mujer. Y digo porque a mí, en mi vida me pasa, que mi novio todo el tiempo dice que yo estoy muy cerca, que no amo como debería de amar una mujer, ¿no? Entonces, siento que eso es, o sea, me hace como ruido esta parte de la identificación, si te identificas con una forma de amar o es depende de tu personalidad, pues de cómo te educaron o es de cómo vas ahí por la vida. Eso me hace ruido como eso de la identificación y tú cómo amas, porque igual yo puedo amar mucho a una persona sin estar todo el tiempo melosa y puedo tener un vínculo muy fuerte con esa persona sin estármelo cogiendo diario. Eso por un lado me hace ruido. Y otra cosa que dijiste del feminismo blanco, empezó a hablar de amor. Yo no soy experta en el tema, pero apenas estoy como metiéndome en el feminismo negro y sí veo como, pues por lo que he revisado, como mucha diferencia en la forma de amar, ¿no? Incluso, bueno, yo lo veo en las canciones, ¿no? En las canciones de blues, cómo plantean esta idea del amor, que no es como, que es todo el tiempo un amor sexual y que tampoco es un amor exclusivo, ¿no? Y yo igual, es muy vano, pero lo relaciono mucho con la forma de amar, por decirlo así, del perreo, del reggaetón, ¿no? O sea que es como una forma de amar, sí, es muy latina y es como no exclusiva y no esta idea de domesticación que siento que un poco es del feminismo
feminismo blanco, pero es que no sé si es una pregunta, un comentario, o sea, es como O sea, yo las ideas que... digo, para aclararlo, yo no dije que el feminismo blanco empezó a hablar de amor, sino que en el feminismo blanco se empezó a hablar de amor ya desde Simone de Beauvoir. O sea, no dije el feminismo, digo, como aclaración y matiz porque no... Sí, no, pero mi pregunta es, como si se ve de una forma muy diferente el amor dentro del feminismo, de cómo lo ve el feminismo blanco a cómo lo ve el feminismo negro y, digamos, el feminismo latinoamericano. Es que el reggaetón, el ejemplo que tú has puesto, creo que articula al final este debate plenamente en cómo el feminismo blanco ha atacado a través de innumerables artículos lleno de prejuicios raciales, de clase, etc., al reggaetón, y cómo lo han contestado un montón de feministas de otras latitudes. Creo que justamente es el ejemplo que podría dar cuenta de cómo esas formas de concebir el amor al final están totalmente articuladas a lo racial, a lo de clase, cuando Mariluz Esteban dice el amor no es solo una categoría cultural o social, es una categoría de género, es una categoría racial, es una categoría etaria, es una categoría... O sea, realmente el amor, si lo entendemos en esta amplitud, el reggaetón, por ejemplo, es una discusión que ha detonado, yo creo, ¿no? Como ha evidenciado cómo se entiende, ¿no?, desde el feminismo blanco a cómo se entiende desde el feminismo en otras N cantidad de latitudes, ¿no? Desde las negras bailando ciertos tipos de baile, o las caribeñas, ¿no?, en ciertos tipos de expresiones. Tiene totalmente que ver con el cuerpo. Por ejemplo, Mariluz también le dedica un cachito a hablar de cómo el amor es una técnica corporal, es un trabajo corporal que desde que nacemos, socializadas como hombres o como mujeres, nos inculcan. Es un trabajo corporal de dirigir tu atención, tu percepción, tu persona hacia ciertas formas de ocupar el espacio, a ciertas formas de elevar o no la voz, ciertas tonalidades de la voz. Es que es impresionante si nos fijamos, ¿no? La misma voz está educada para ser más aguda o más grave, ¿no? Y creo que en este sentido, por ejemplo, en ese trabajo corporal, el reggaetón es muy claro, ¿no? O sea, el feminismo blanco no puede concebir que una mujer exponga su cuerpo de forma sexosa frente a un hombre. O que las letras del reggaetón, cuidado, yo no digo que no sean machistas, no, tampoco voy a hacer una férrea defensa del reggaetón. Te iba a preguntar cuál es la propuesta porosa del reggaetón. O sea, yo no digo que no sean machistas. Por supuesto son machistas y no son ninguna propuesta de emancipación hacia las mujeres, no. Pero creo que sí evidencian cómo se entiende de forma diferente la sexualidad, el cuerpo y el afecto por parte de sujetos encarnados en distintas latitudes. Las blancas no pueden concebir cuando tienen a Alejandro Sanz cantándoles de formas de casi violación de acoso, o tienen a Sting, o tienen, no sé, hay un repertorio de machismo en esas letras que se tienen como el amor sublimado y perfecto que se debería de vivir, cuando, perdón, igualmente machistas, pasa que se articulan sobre unas sutilezas que están neutralizadas, entendidas que son lo neutro, lo bueno, lo blanco, ¿no? O sea, como en esa escala de significantes, o en ese encadenamiento de significantes que acaba siendo problemática, pues. Perdón, quisiera aportar algo. Es que sobre esto mismo también, algo que me llama mucho la atención es la perversión del capitalismo, ¿no? O sea, como el poder, la potencia que tiene el capitalismo para pervertir un discurso, para pervertir un movimiento, para pervertir una lucha, ¿no? O sea, como una disidencia incluso, ¿no? Ahí están las toallas sanitarias Kotex, no sé cuántas, haciendo pinches comerciales sobre feminismo, cuando te están pidiendo que te metas un tampón en contra de otras opciones, ¿no? Que son menos, en otros sentidos químicos son menos, lastiman menos nuestra vulva y nuestra vagina, etcétera, etcétera. Pero justamente sobre eso me llamaba mucho la atención, como hablabas sobre este mercado de carnes, ¿no? Virtual que hay, o esta supuesta apertura, que por un lado está el mercado de carnes virtual, pero por el otro lado también está la realidad de los antros, o no solo en la virtualidad. Vamos al antro y es eso, es también como esta
esta compulsión del sexo, pero que se ha mezclado con una cosa muy pervertida. Es que estamos liberando nuestros cuerpos, mujeres, ¿no? Pero sin una responsabilidad real, porque claro, ahora como eres una mujer que quieres coger y coger y que eres liberada, pues entonces todas tenemos el compromiso de traer condones y los cabrones no traen nada. O sea, como estas pequeñas cositas que parecen como muy sutiles, pero que me parece que es en donde va entrando y el capitalismo va pervirtiendo, pues tú dices, si eres liberada, tú coge como quieras, ¿no? El otro hablaba con otras amigas sobre esta rama espiritual de que hay una idea loquísima que los espermas se quedan como antenas en las vaginas de las mujeres, no sé qué cosa, así loquísima, y que entonces las mujeres tardamos 7 años en sacarnos la energía de los cabrones. No, les digo, ajá, ¿y quién lo escribió? Un hombre, ¿no? Y resulta que los hombres, en este camino espiritual, todo pueden coger como bestias, porque ellos se bañan y ya se les quita la energía de la mujer. Pero si nosotros cogemos con ellos, se nos quedan 7 años así. Es la misma mierda. O sea, por medio tenemos el pinche judio-cristianismo hasta el tuétano, y todo va a estar lleno de sacrificio y culpa. Todo, absolutamente. Entonces, es como cuestionémoslo todo, incluso cuestionemos esta supuesta liberación del cuerpo. Cuestionemos esta supuesta, ay, es increíble poder salir con un chingo de gente, este poliamor. Cuestionémoslo en el sentido de y ahí es donde me voy a la parte de los vínculos, en donde yo también cuestiono mucho el término ahora, pero soy madre, y por supuesto que también me gusta este proceso de vínculo con mi hija, en donde la cuido, donde ahora he entendido que el vínculo tiene que ver con el cuidado, ¿no? O sea, en qué tanto a lo mejor me gustaría llamarle más como una red, ¿no? Como en este otro proceso de los biólogos, ¿no? Sobre la teoría de Gaia, ¿no? Como Gaia, como el planeta vivo y todas estas redes de la biología del planeta, como siendo habitantes de una Gaia, ¿no? De un ser vivo, como también generamos estas redes, ¿no? También pensándolo desde la animalidad, por sobrevivencia. O sea, yo no puedo abandonar a mi hija al mes de nacida porque se muere, ¿no? O sea, y entonces como a lo mejor no son vínculos, son redes de cuidado, tal vez, y lo llevamos a lo colectivo. ¿En qué tanto esta supuesta liberación se ha pervertido? El capitalismo le conviene mucho, ¿no? Pervertir los discursos, y se desvanece el cuidado. Y entonces, ¿no? Esta parte en donde no queremos un vínculo, pero también abandonamos el cuidado, y qué tanto eso nutre en lugar de desmantelar al capitalismo. No sé, es como una lluvia de temas. Yo quería agregar algo, porque en el proceso de los políticos se me atraviesan las palabras que escucho a veces como somos parte de una lucha. No, yo no soy parte, yo estoy completamente. Miren, entonces soy, bueno, sí, porque tengo bastón, entonces soy completa cibernética, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, vuelvo a llamar la atención, pues, en esta cuestión de mirarnos, identificarnos con la otra completa, pues, la otra auténtica, la otra ya hecha, no está en un proceso, sino tiene su postura política, tiene su postura social, tiene su postura, aunque no quiera, tiene su episteme, y entonces tiene que cuestionar a sí misma de dónde se viene para poder ser en sí misma, o para poder yo ser en mí misma una persona congruente. Tengo que cuestionar de dónde me aprendí a ver así. Y me lo tengo que cuestionar, y entonces cuando yo digo, no, pues es que pues ya traía la meta de llevarla contra y de cuestionarlo todo, entonces ya se me hace fácil, ¿no? Pero sí, es como, no estamos en desarrollo, no nos estamos formando en nuestro feminismo, traemos un feminismo construido o establecido con parámetros, epistemes, convivencias, cultura, y entonces hay que cuestionarlo, y a partir de eso, establecer qué tipo de política estamos haciendo y vernos como mujeres completas, no como partes, no como mujeres en desarrollo, ¿no?
mujeres que estamos entregándonos en un proceso ya hecho, pues, ¿no? Y que somos diferentes. Ahora, encontramos ideales me encantaría pensar como fulanito, o me encantaría discutir como sultanita, pues sí, o sea, sí, se oye más claridad, se oye más fundamento, pero eso no quiere decir que nosotros no estemos completas, sino que nos hace falta la chapita del cuestionamiento, ¿no? Y por ese lado, y eso es lo que la otra me está regalando en su completo, en su autonomía, me está regalando un cuestionamiento que yo no me he hecho a mí, pero no quiere decir que me hiciera falta. Entonces, bueno. O sea, por ejemplo, con respecto a lo que decías antes sobre la vulnerabilidad, ¿no? y la autonomía, ¿no? Como en esa tensión, creo que hay algo muy interesante ahí, que es cómo se ha desplazado un poco la teoría feminista o el accionar político feminista desde un discurso muy centrado en la autonomía de las mujeres, ¿no? Y cómo vemos cómo en los últimos años se está instalando cada vez más la noción de vulnerabilidad, ¿no? Y cómo está desplazando un poco eso de pensarnos como sujetos plenos, autosuficientes y soberanos frente al mundo, ¿no? Sino que, muy al contrario que esto, somos gentes interdependientes que necesitamos de cuidados cotidianos, necesitamos de un sustento, digamos, emocional cotidiano que nos vincula ineludiblemente a las otras, a los otros, etc., ¿no? Pero creo que en este sentido es como muy interesante cómo se ha desplazado esa noción de autonomía que un poco hemos reivindicado durante tantos años, ¿no? Y que correspondía a una época muy sistemáticamente en el feminismo, y ahora cada vez está más claro, ¿no? Que necesitamos de cuidados y el discurso sobre los cuidados, que podría también como un poco dialogar con todas estas discusiones del amor que tenemos, ¿no? Porque creo que un poco remiten, en cierta manera, como dice Mariluz, el amor sí es un constructor de opresión, de sujeción a las mujeres, pero también es un constructor de solidaridades, reciprocidades muy potentes, ¿no? Digo, para no hacer análisis sesgados de lo que implican también esas cosas. También nos provee de cuidados, también nos provee de atenciones, de espacios, ¿no? De sanación, no sé, lo queramos ver, ¿no? Pero creo que en este sentido, y también contestándote un poco a ti, creo que recuperar la centralidad de esa noción de vulnerabilidad como una forma de crítica a ese sujeto moderno que se pensó racional, soberano, autónomo, ¿no? Era finalmente un paradigma muy masculino, ¿no? De cómo se entendía el sujeto. Y ahora, pues, si lo repensamos y lo criticamos, ¿no? Sobre la noción de esa ineludible interdependencia que nos constituye, pues creo que nos abre otras formas de vinculación y de entender la lucha política. No sé, hace 2 días la famosa, no sé si lo vieron o no, la famosa escena de un señor blanco por la BBC contando cómo estaba la política en Corea del Sur, ¿no? Y de repente irrumpe, es la escena que yo creo que cristaliza cómo se construye al final esos hombres que salen de su casa tranquilamente a producir, ¿no? Y cómo detrás de esa escena hay toda una producción de cuidados que no sale ni en la BBC, ni sale en los libros, ni sale en ningún lado, ¿no? Como un señor para escribir un libro ha necesitado de quien le provea de cuidados, ¿no? De un montón de cosas, que eso es lo que no aparece, ¿no? Es lo invisible. Y esa escena yo creo que vino a romper justamente, ¿no? Como esta implacabilidad de lo que es la producción cotidiana de noticias, de etc. No, pues ahí te irrumpe, pues la señora esposa le estaba obviamente cuidando a los hijos detrás de la puerta, y ese señor no tuvo la decencia de cerrar el pestillo y ahí se le cuelan, ¿no? Y yo creo que un poco es como un poco una escena clave que viene a romper ¿no? Cómo se produce la vida cotidianamente. Y se produce a través de cuidados, se produce a través de afectos y de sustentos interdependientes colectivos, ¿no? Y un poco es ahí que no sé, que nos insta a pensar cómo seguimos en nuestras luchas reconociendo eso, ¿no?
Y con relación un poco, digo un segundo, a lo que decías del giro afectivo, yo creo que hay un poco un optimismo a veces un poco ingenuo, o yo al menos lo percibo así, en todo ese giro afectivo que viene a pensar esa instancia social, lo inapropiable y demás, ¿no? Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Bueno, perdón, pero digo, banalizando mucho y haciendo un poco de demagogia, ¿no? Claro que sabemos lo que podemos un cuerpo, ¿no? En cierto sentido, está muy constreñido lo que puede un cuerpo. Claro que hay un potencial de cambio y de transformación que todavía la teoría social no nos ha explicado o no se ha centrado tanto en explicar el cambio. Pero yo soy más, no sé, como más pesimista en pensar, pues desde lo que puede un cuerpo a lo que pueden los afectos, a que pueden, ¿no? O sea, como que ahora porque se ha puesto, ¿no?, como un poco de moda hablar de afectos, ¿no? Como que parece que los afectos pudieran todo, ¿no? Que estuvieran, digo, es como un nicho al final académico en el que, ¿no?, mucha gente, y yo misma, o sea, no es para poner, ¿no?, interlocutamos, pero que me parece que al final tampoco es ninguna potencialidad en los términos, al menos en los que se ha planteado, ¿no? Esos 30 segundos antes de que mediamos un afecto a una emoción. Perdón, pero yo todavía no le veo como ese potencial que, ¿no?, Toni Negri de repente ve, o sea, y sí veo un desplazamiento, de cómo a nivel, no sé, de movimientos sociales, por ejemplo, se ha desplazado mucho esa idea platónica de la ideología, ¿no? Ahora no se genera como esa movilización ideológica, ¿no? No somos las feministas solo que salimos a la calle o no sé quién. Hay significantes más abiertos que articulan afectos todo el tiempo, ¿no? Como que tiene más que ver que con la ideología, realmente con procesos afectivos de indignación, de rabia colectiva, y no tanto por decir, salgo a marchar porque soy feminista y entonces me indignan, ¿no?, X cosas. No, muchas veces estoy llena de rabia y salgo a marchar o salgo a articularme, a juntarme con las otras para hacer cosas por afectos que circulan todo el tiempo entre nosotras y que no tienen un programa ideológico definido, de consecución de una, ¿no? Yo creo que sí hay un desplazamiento en ese sentido, pero sería mucho más prudente a la hora de pensar el afecto como real. O sea, siento que también tiene sus bemoles, ¿no? A la hora de pensar esas explosiones de afecto y luego digo, no sé, pues como que sería... Y entiendo lo que dices, que sí hay una parte de inapropiable ahí, que hay un algo que ni el lenguaje ni el pensamiento puede cooptar, ¿no? En ese sentido, creo que en este, o sea, como contestación al giro lingüístico, que de repente todos son actos de habla, ¿no? Y nos constituimos en sujetas de género por medio de actos de habla, ¿no? Y un poco el giro afectivo vino a decir, bueno, cuidado, ¿no? Como que no toda la realidad está estructurada sobre la base, ¿no?, de lo lingüístico. Pero todavía tengo mis reservas en pensar que no sé, como que me falta ahí un puentecito entre pensar, ¿no?, el lenguaje, pues, y la afectación colectiva un poco. Y perdón que te haya cortado. Ya tengo tantas cositas aquí que me van a pasar muchas. Quería comentar algo cuando estaban hablando acerca de lo del reggaetón y todo eso, porque pues básicamente estábamos hablando de las mujeres blancas y de las críticas a ese tipo de expresiones culturales. Y pues lo que plantean varias feministas negras es pues volvemos, ¿no? Que obvio que todo es cuestionable y todo es criticable, pero pues también hay que revisar desde dónde lo estamos haciendo, y ellas pueden estar haciendo esas críticas por ellas, ¿no? Que ellas critican mucho la cuestión del síndrome de Salvadora, ¿no? O white man's burden, que en este caso es women, ¿no? Pero de todas maneras. Y bueno, pues también sí como para, pues, de cierta manera visibilizar exacto que los orígenes del reggaetón pues sí son de rebelión, ¿no? De juventudes, y que pues obvio que sí es machista como muchas otras cuestiones culturales, pero no solo, ¿no? También tiene capacidad de hacer otras cosas y las hay, ¿no? Las hay, yo las escucho, entonces las hay y me gustan, ¿no? También pues estamos ahí también desde la colectiva y desde las europeas, y estamos como que tratando de rescatar estos otros espacios en donde sí hay un reggaetón que no es misógino, que no es machista. No es el que hacen los hombres, pero es lo bueno. Y bueno, que a las cuestiones de los orígenes del twerking, o
O sea, también esta cuestión de estos movimientos pélvicos y demás, o sea, que esto, o sea, volvemos, tiene orígenes ancestrales de ciertas culturas africanas, ahorita no recuerdo específicamente cuáles, pero que inducen el aborto y fortalecen como que cierto tipo de situaciones aquí para ellas, entonces como que controlan muchísimo más de sus orgasmos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, pues sí, o sea, era como una cuestión de ciertos bailes para inducir, ¿no? O sea, como, y para pues apropiarse de sus cuerpos. Entonces, bueno, esa era una cosa que quería comentar como, hace mucho que no sé. Y lo otro era que sobre el video, ¿no? O sea, nosotras también quedamos como horrorizadas. Y se generó como un debate exacto en cuanto a si la persona, no, si era evidente que era su esposa o no, porque es una persona muy racializada, ¿no? Asiática, y yo la verdad sí creí que era su subordinada, ¿no? Porque entonces, bueno, hubo un debate entre si era la esposa, si era la niñera, si era racista, y luego al final de cuentas se estaba comportando como su subordinada y como que tenía miedo, ¿no? Eso a mi ver era como lo más como, y allí, o sea, porque no era como una cuestión, y bueno, como si no hubiera una historia de las personas blancas de utilizar para su trabajo doméstico, ¿no? O sea, contratar el trabajo de personas de otras razas, ¿no? Entonces, pues así, a mí me pareció como que se perdía el punto de que lo importante aquí es que ella se estaba, parecía que se comportaba en unos 40 segundos como una persona subordinada al otro, porque parecía muy preocupada, como si fuera a perder un empleo, como si la fueran a regañar como algo, ¿no? No sé, entonces, pues bueno. Lo otro, a mí, o sea, por ejemplo, estoy de acuerdo, pero yo quiero decidir cuándo quiero cuidar y cuándo no. A mí no me interesa cuidar en todas mis relaciones y no se me hace que no cuidar sea necesariamente deshumanizar, ¿no? A la otra persona. Tenemos una grupa de ayuda mutua en donde sí hablamos, ¿no? Cuestiones de la teoría de la esperma, exacto, pues es que no solo es como masculino, ¿no? La cuestión esta de la autonomía, sino es como masculista y autista, ¿no? Además, entonces, pues sí somos un poco como neurodivergentes y enfermas mentales y demás, entonces, pues sí rescatamos mucho, ¿no? O sea, sí de la cuestión de cuidado, ¿no? De la ética del cuidado, y de reconocerlo también como labor, que es una labor emocional que estamos haciendo nosotros por nosotras, un montón de cosas, pero también es cierto, pues, o sea, a mí no me gustaría que cayéramos en el extremo de, pues es más visible cuando las mujeres no cuidan y hay muchísima mayor sanción, ¿no? Entonces, pues no caer en tal vez a lo mejor ahí como un sesgo sexista y reconocer que solo es hasta recientemente que las mujeres también tenemos la opción de a lo mejor pues, no cuidar en nuestras relaciones, ¿no? Y que yo, por ejemplo, sí siento que es una tendencia que hay que contrarrestar esto de usar a los otros y a las otras, ¿no? Sobre todo a las otras y a las otras, pero pues también cómo hacerlo sin que se vuelva una nueva moral, ¿no? No me interesa a mí, exacto, que se haga como a partir desde aquí y que, pues para mí, o sea, sí es una tendencia a contrarrestar, como lo dije, pero pues bueno, o sea, ¿cómo se aplica, no? O sea, realmente posiblemente pues te dejas de relacionar con gente que funciona de esa manera y qué otras cosas puedes hacer, bueno, sí, aparte de como hacer círculo de reflexión y todo eso y contrarrestar, si ya estás en la lucha anticapitalista de alguna manera, ya estás tratando de contrarrestar un poco eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo aplicaríamos más en la vida cotidiana, en nuestras relaciones, sin que se vuelva una otra vez, ¿no? Como algo que las mujeres tengamos que estar, y solo nosotras estar como revisando, ¿no? Que sí, o sea, que sí, pero que no sea doblemente castigado nosotros. Yo quisiera preguntar un poquito más sobre los aspectos del sentido también feminista. ¿En el sentido que? También de los feminismos, sobre el feminismo. En relación con los afectos, bueno, digo, la formulación binaria, que es la más ideológica, de por un lado la razón y por el otro lado los afectos que se pueden desbocar y todo esto, también señala Esteban, que es un poco, bueno, no un poco, creo que es una de las características más señaladas también, como en las vías en que uno se puede expresar. Eso se ve también en el paso histórico, en las mismas cosas de cómo se ha venido sexualizando cada
todas las áreas, ¿no? Recuerdo ahorita las del arte, en fin, de que si Van Gogh toma al lienzo como para exponerse allí sexualmente, en fin. Pero esa es la más, esa es la que predomina más. Sin embargo, no es la única y tiene otro correlato con otra noción de cuerpo que es, digamos, la del tipo kantiano, donde tienes la razón, por un lado, los sentimientos. Kant ya al final de su vida dice, pero pues no se comunican entre las dos. Dejé un mundo separado, vamos a poner a la imaginación y a todo esto que implica los sentidos, los sentimientos, la estética, en fin, ¿no? Y hace ya, entonces, bueno, hay una relación después, siglos después, Marcuse retoma a Kant para seguir con la cuestión esta de que entonces las tres facultades hay que ponerlas en juego. ¿Cuáles son las tres facultades? La de la razón, la de la voluntad y la de la imaginación, ¿no? Para que podamos ser integrales. Creo que muy al margen de todo esto, sin embargo, al menos sí atacando ese binarismo, las feministas entran con un reconocimiento de sus sentimientos, me refiero a las feministas sesenteras, setenteras propiamente, entra con este reconocimiento de que los sentimientos valen tanto como la razón, pero no se colocan, o no me ha parecido que se posicionen en relación con una noción de cuerpo, porque la noción de cuerpo de nueva cuenta no tiene una potencialidad a veces supuestamente muy política, entonces pues bueno, no sé qué más, no sé si habría algún comentario que pudieras exponer al respecto. Sí, o sea, digo, primero, como para pensar los cuidados, yo creo que los cuidados un poco, digo, para responder un poco a todo, los cuidados un poco, o las teorías más recientes sobre los cuidados vienen a responder lo que históricamente había sido este mundo separado de la producción y la reproducción, ¿no? Que no había forma un poco como de mediar. Las feministas se ocupaban de la reproducción y de poner en valor la reproducción, entonces se tiene que pagar y valorar monetariamente el trabajo reproductivo, ¿no? Frente al productivo, que es invisibilizado, shalala. Un poco los cuidados vienen a romper esta dicotomía, ¿no? De la producción y la reproducción para decir, es que no hay tal dicotomía, ¿no? Esto todo es producción cotidiana de la vida. Y para la producción cotidiana de la vida hay distintas actividades, unas son feminizadas, ¿no? Y otras tienen más valor, o sea, están jerarquizadas, son desiguales, no están feminizadas, etc., ¿no? O sea, esto es como la teoría. Un poco a la hora de pensarlo colectivamente, claro, es mucho más complejo, ¿no? En nuestras vidas cotidianas sobre el cómo hacemos, ¿no? Para no seguir reproduciendo todo el tiempo, nosotros hacernos cargo de... Pero yo, por ejemplo, he visto procesos muy interesantes en colectivos mixtos, ¿no? En que las mujeres dicen, estamos cansadas de nosotras ser las que habilitamos el espacio, pasamos el trapeador y estamos en la barra, y ustedes son los que, ¿no? Diriman colectivamente y arengan colectivamente, no sé, las cuestiones políticas, ¿no? O sea, yo creo que sí hay en esos términos un poco una ruptura en cómo las mujeres cuestionamos el rol histórico que se nos ha impuesto, ¿no? De ser las cuidadoras por esa instancia natural y biológica que nos caracteriza, que nos hace amar a los cuidados, amar al prójimo y por tanto cuidarlo, ¿no? Hasta cansarnos. Digo, es una discusión abierta porque creo que no es fácil, ¿no? Pero un poco sí creo que el ponerlo en la centralidad de nuestros procesos políticos cotidianos, íntimos, etc., un poco va desplazando, ¿no? Hay que socializar los cuidados porque son una forma de producir la vida cotidianamente. Entonces, ¿no? Es como no hay una esencia natural que nos empuja a nosotras a amar. Y claro que sí la hay, porque no, es que no sale. Yo lo he visto, estamos un compañero y yo, y de repente dicen, necesitamos café para andar. La que explica soy yo, ¿no? Y el otro, 3 horas después, dice, ay, ¿el café? O sea, sí tenemos una predisposición que tiene que ver con ese trabajo corporal que nos ha orientado desde chiquitas a predisponernos a ciertas atenciones, a ciertos estímulos, a ciertas, ¿no? sensaciones que nos hace brincar y percibir lo que son los cuidados y atenderlos. Pero yo creo que, como bien dices, o sea, ¿no? Cuando piden café, mira, no sé, ¿no? O sea, como que también es un trabajo.
es un trabajo corporal que no solo de choro, digo, ¿no? Como para no dejarlo siempre todo en el espacio de la discusión colectiva, es un trabajo corporal de desencarnar y reencarnar, ¿no? Como un poco decía Mariluz en el texto. Si esto es un performativo cotidiano en el que, ¿no?, estamos muy educadas, pues de repente, no sé, ¿no?, como el autoboicot y el boicot colectivo a esas formas. Y a ver qué pasa. Y a pesar de las sanciones sociales, porque sí se hacen, ¿no? Pero pues es la floja, la concha, la aprovechada, mira lo pobrecito lo que está haciendo. La mala madre, que es una tradición literaria, ¿no? La mala madre es una figura literaria repotente de cómo se ha construido, porque claro, es que es el vínculo último de la necesidad ahí clamando y las mujeres, o sea, digo, es perverso, ¿no? Pero creo que sí, hay bueno, es una técnica corporal y cognitiva de ir desaprendiendo esas cosas individual y colectivamente y desaprendiéndolas, ¿no? Y atendiéndolas, digo, también para que suene como tan así. Y en relación a eso, Gaby, como de los afectos y los feminismos, como en todo lo que se ha venido, en este nicho académico un poco que se ha creado, que es el giro afectivo, y que yo soy de las, no sé, como dicen algunas feministas, hay que decepcionar ese nicho académico y no atenderlo tanto. Yo creo que hay dos cuestiones. O sea, hay como una tradición que recupera los afectos, ¿no?, por contraposición como a las filosofías que se impusieron de pensamiento cartesiano, etc., etc., que recuperan a Spinoza, ¿no?, que justo lo que hace es como desestabilizar un poco una jerarquía, ¿no?, a la hora de pensar el mundo, ¿no?, que él habla de la idea de Dios, que podríamos pensar a Dios como la naturaleza, pero digamos, ¿no?, como una instancia, él porque en esa época no podía hablar de otra cosa que no fuera Dios, como esa instancia superior, pero después como a la hora de pensar el